Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Dice la bendita palabra del Señor: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. ¿Pueden sentarse, hermanos? Nosotros los seres humanos somos personas muy ocupadas. Todo el tiempo, amado hermano, nos andamos quejando de que el tiempo es corto, que no tenemos tiempo para esto, que no tenemos tiempo para otro. Y la verdad, amado hermano, la palabra nos enseña que en los postreros días el tiempo se acortaría. Entonces, nosotros debemos de atender a la palabra del Señor y entender lo que la misma nos enseña. Y la palabra nos dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Y cuál es la mejor manera de aprovechar ese tiempo? La Biblia nos dice que para todo hay tiempo. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. Amado hermano, hay tiempo para todo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es organizar nuestro tiempo. Pero algo que es fundamental en la vida de todo creyente es que no descuide por nada del mundo la meditación de la palabra del Señor. Y este es un consejo que Dios le da a través de la boca del apóstol Pablo a Timoteo. Pablo le está aconsejando a este joven que no descuide el hábito de leer la palabra de Dios. El Señor, amado hermano, quiere que cada uno de sus hijos entendamos de que para nosotros la palabra es vital, porque la palabra es una fuente de agua que va a calmar nuestra sed. La palabra es considerada como el pan que nos va a nutrir espiritualmente. La palabra es considerada como una leche no adulterada que sirve para el crecimiento y el desarrollo espiritual de nuestras vidas. Entonces nosotros debemos de estar atentos al consejo de la palabra del Señor. No debemos de descuidarlo, por muy ocupados que estemos, por muchos quehaceres que tengamos que hacer. Amado hermano, debemos de apartar un tiempo para la meditación de la palabra. Es importante para todo cristiano, para todo hijo de Dios, que nosotros dediquemos ese tiempo a la palabra del Señor. Por eso Pablo le dice a Timoteo: ocúpate en la lectura. Ocúpate en leer la palabra del Señor. Y amado hermano, no es que Timoteo no sabía de la palabra, porque el mismo apóstol Pablo le dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Timoteo sabía desde la niñez las escrituras, pero Pablo le está diciendo: ocúpate de la lectura, sigue insistiendo en ella, sigue instruyéndote para que puedas exhortar y enseñar. Amado hermano, la palabra del Señor es vital para nosotros. El Señor Jesucristo, en el libro de San Juan capítulo 5 versículo 39, el Señor nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros tenemos que conocer a Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Sino a través de la lectura, de la meditación de la palabra del Señor. Cuando nosotros escudriñamos la escritura, cuando la leemos, nosotros estamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos estamos instruyendo, amado hermano, acerca de Él. Por eso es importante de que nosotros no descuidemos, amado hermano, lo que es la meditación de la palabra. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra del Señor? ¿Sabe, amado hermano, que muchas veces nosotros estamos tan ocupados con los quehaceres, estamos tan ocupados con las obligaciones que tenemos diariamente, que desocupamos, amado hermano, el tiempo a la palabra del Señor? Y si la leemos a la carrera. Y cuando venimos a leerla, amado hermano,
Muchas veces lo que provoca en nosotros es sueño. Rápidamente, cuando estamos leyendo la palabra del Señor, nosotros miramos que nuestros ojos se cansan, que nuestro cuerpo se fatiga. Y cómo no, si es el enemigo que está presentando resistencia para que nosotros, amado hermano, no escudriñemos la palabra. Acuérdese, amado hermano, que Dios nos ha dado una armadura. Y la palabra del Señor nos dice que la espada que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Entonces, amado hermano, ¿qué quiere decir? Que si nosotros no estamos nutridos con la palabra de Dios, si nosotros no nos empapamos del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios, entonces, amado hermano, muchas veces nosotros vamos a fracasar. No va a haber un desarrollo en nuestra vida, no va a haber un crecimiento espiritual, no vamos a poder hacerle frente al enemigo. Nosotros tenemos que estar nutridos de la palabra de Dios. Nosotros tenemos, amado hermano, que amar la palabra de Dios. Debemos de hacer un tiempo, amado hermano, para poder meditar en la palabra del Señor. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón, dice, que medita en la ley de Jehová. Y dice que en su ley medita de día y de noche. Amado hermano, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros debemos de meditar en la palabra de día y de noche. No quiere decir, amado hermano, que todo el tiempo, a toda hora usted va a estar leyendo la palabra del Señor. Sino, amado hermano, que usted tiene que apartar un tiempo específico, amado hermano, para que usted lea la palabra del Señor. Y durante usted ande trabajando, aquello que leyó, usted lo va a andar meditando en su mente. Usted va a estar, amado hermano, analizando, meditando que el Señor me quiere hablar en este versículo, que el Señor me quiere revelar en este pasaje. Amado hermano, ese es el estilo de vida que todo creyente debe de llevar. Nosotros tenemos que amar la palabra de Dios. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Mire lo que dice la bendita la palabra del Señor. Mire, amado hermano, lo que Dios le dice a Josué. Josué capítulo 1. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Josué capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le dice a Josué, Josué, esfuérzate para poner por obra mi palabra. Josué, no se te olvide que en tu boca este libro de la ley no se va a apartar. Vas a meditar en ella de día y de noche para que seas prosperado, para que todo lo que tú emprendas te salga bien. Y ese es el consejo que nos da Dios para nosotros. El consejo es que nosotros, amado hermano, no tenemos que apartarnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser para nosotros, amado hermano, de vital importancia. Así como nosotros anhelamos el agua, como anhelamos los alimentos, así tenemos que anhelar la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra nos va a alimentar y va a ayudar a nuestro desarrollo espiritual. Amado hermano, este es el manual que Dios nos ha dado. ¿Cómo nosotros podemos ignorar tan grande mandamiento que Dios nos ha dado? ¿Cómo nosotros podemos descuidar la palabra del Señor? Dios nos dice, ocúpate en la lectura, ocúpate en la palabra, ocúpate en la meditación, medita en ella de día y de noche. Muchos, amados hermanos, dicen, oh, si Dios me hablara, oh, si Dios me dijera. Amado hermano, lo único que nosotros necesitamos es abrir la palabra de Dios y nosotros vamos a estar escuchando la voz de Dios, porque la palabra es la voz de Dios expresada en tinta. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí están las instrucciones, amado hermano. ¿Sabe por qué muchos de nosotros nos perdemos en el camino?
¿Sabe por qué muchos de nosotros, nuestros caminos, nuestros pasos están torcidos? Porque nosotros no meditamos en su palabra. Mire lo que dice el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 24. Marcos 12, 24. Mire lo que dice, amado hermano, la palabra del Señor. Marcos 12, 24. Dice la Escritura. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Jesucristo les estaba diciendo a aquellos saduceos: ustedes están equivocados, ustedes están errados porque ustedes ignoran las Escrituras. Cuando nosotros ignoramos las Escrituras, amado hermano, nosotros estamos ignorando el consejo de Dios. Estamos haciendo a un lado la voz de Dios. No estamos conociendo la voluntad de nuestro Señor. Porque la voluntad de nuestro Dios, amado hermano, está en su santa palabra. La voluntad de Dios está expresa, amado hermano, en la bendita palabra del Señor, la que Él nos ha dejado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conocer la voluntad de nuestro Padre? ¿Cómo nosotros podemos seguir a Jesús si no conocemos su palabra? Por eso es necesario que meditemos en ella de día y de noche, para que nosotros, amado hermano, no nos equivoquemos, para que nosotros no nos desviemos del camino. Este es el mapa hacia el cielo. Y si usted, amado hermano, no estudia este mapa, y si usted no camina por donde este mapa dice que tiene que caminar, usted va a perder el cielo. Usted no va a llegar al cielo, sino que se va a ir a meter a otro lugar, porque este es el mapa que Dios nos ha dejado. Estas son las instrucciones que nosotros debemos de seguir si queremos estar un día con Cristo. Si queremos llegar al cielo, amado hermano, no debemos pasar por alto la ley del Señor. No debemos olvidar su ley, sino que debemos de meditar en ella de día y de noche. Y más que eso, el Señor le dice a Josué: y mira que la guardes y la pongas por obra. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, amado hermano, el ocuparnos de la Escritura a nosotros nos va a traer gran beneficio espiritual. Nosotros, amado hermano, tenemos que amar la palabra del Señor. Así como dice el siervo allá en el Salmo 119, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Tenemos que amar la palabra del Señor. Y cuando nosotros amamos algo, disfrutamos estando con aquello que amamos. Cuando nosotros amamos algo o el hacer algo, amado hermano, cuando lo hacemos, nosotros nos deleitamos. Así que si nosotros amamos la palabra de Dios, si nosotros amamos los mandamientos de Dios, cada vez que la leamos, hermano, tiene que haber algo dentro de nosotros que nos está redarguyendo. Tiene que haber algo dentro de nosotros, amado hermano, un hambre por devorar la palabra del Señor. Así como dice el profeta: encontré el rollo del libro y lo comí. Nosotros tenemos que comer la palabra del Señor, porque la palabra es pan, la palabra es medicina para nuestro cuerpo. Amado hermano, bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nuestro entendimiento se esclarece. Dice la Biblia que la palabra alumbra el entendimiento de los simples. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cómo no va a alumbrar el entendimiento si la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino? Cuando nosotros tenemos la palabra del Señor morando en nuestros corazones, cuando nosotros nos dedicamos al estudio de la palabra, a la meditación de la palabra, amado hermano, nosotros vamos a ser hijos de luz. Y un hijo de luz no anda en tiniebla, y un hijo de luz no tropieza en oscuridad, porque tiene la palabra de Dios, porque tiene la lámpara que va a ir alumbrando su camino y va a saber por dónde él va a ir caminando. ¿Por qué muchos erran? ¿Por qué muchos, amado hermano, andan viviendo vidas desordenadas, vidas que no son agradables delante de Dios? Porque ignoran la palabra del Señor. Muchas veces nosotros, amado hermano, hacemos cosas por ignorancia. Dice el apóstol Pablo: porque yo ignorante era de lo que hacía, mas Dios mostró su amor para conmigo, el más grande de todos los pecadores. Pero Dios ya me perdonó, dijo Pablo, porque lo hice por ignorancia. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos por ignorancia? ¿Cuántas cosas nosotros, amado hermano, actuamos ignorando las Escrituras? Y muchas veces, amado hermano, vamos en contra de la palabra del Señor. Y dice la Biblia que nadie puede ir en contra de la verdad sino por la verdad. Por eso, amado hermano, nosotros tenemos que dedicarnos al estudio de la palabra. Tenemos que dedicar tiempo, tenemos que apartar tiempo para la palabra. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer tiempo, amados hermanos, para el trabajo? ¿Cómo nosotros podemos hacer tiempo para comer?
¿Cómo nosotros tenemos tiempo para ir a divertirnos? ¿Cómo es que nosotros podemos hacer tiempo para otras cosas y no podemos hacer tiempo para la palabra de Dios? Ocúpate en la lectura. Ocúpate en la meditación de la palabra. Hermano, que el día que usted no lea la palabra se siente incómodo. Que el día que usted no lea la palabra hay algo en su vida que le está como una alarma, como algo que se activa. Bendito sea el nombre del Señor, que le está diciendo: no has leído la palabra, no has meditado en la palabra. Que sienta eso algo, amado hermano. Dice la Biblia que iban 2 discípulos con el Señor por el camino después que Él había resucitado. Y el Señor iba caminando con ellos. Los ojos de ellos estaban velados. No reconocieron que con el Señor caminaba. Y dice, amado hermano, que ellos iban caminando por el camino hasta que llegaron, amado hermano, a un cierto lugar. Y el Señor empezó a partir el pan y bendijo el pan. Dice que ellos, su entendimiento fue esclarecido y entendieron que era el Señor. Y dice, amado hermano, que el Señor se apartó de ellos y ellos regresaron a la ciudad y contaron a los discípulos. Y ellos decían: no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando Él nos hablaba la palabra. No ardía nuestro corazón cuando Él abría las escrituras. Amado hermano, así tiene que arder el corazón del Hijo de Dios cuando lee la palabra. Así tiene que arder el corazón del Hijo de Dios cuando escucha esta bendita palabra. Porque esta palabra no es palabra de hombre, esta palabra es la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Esta no es una palabra cualquiera. Esto no es un libro cualquiera, hermano. Esta es la palabra bendita del Señor. Y sabe, amado hermano, que es mejor que nos pongamos a escudriñar la Escritura, porque la Biblia dice que por esta palabra nosotros vamos a ser juzgados por todo lo que está escrito en esta palabra. Entonces, tenemos que saber qué dice la palabra del Señor, porque cuando nosotros lleguemos delante de Dios y el Señor abra su bendita palabra y nos empiece a juzgar, usted no tendrá el valor de decirle al Señor: Señor, yo no sabía que eso era malo, a mí nadie me dijo. Y el Señor le dirá: pues allí estaba en mi palabra. ¿Por qué no le dedicaste tiempo a mi palabra? ¿Por qué no le dedicaste tiempo a la lectura? Si tan solo le hubieras dedicado tiempo a mi palabra, no hubieras errado tanto. Porque sabe, amado hermano, que esta palabra es viva. Esta palabra es eficaz. Y cuando nosotros, amado hermano, tenemos la palabra morando en nuestro corazón, cada vez que nosotros vamos a hacer algo, amado hermano, vienen los versículos a nuestra mente. Y sabemos que es malo. Y sabemos que no tenemos que hacer. Porque esta palabra es viva. Esta palabra, amado hermano, es eficaz, es cortante, dice, como una espada de doble fino, que no solamente va a penetrar el cuerpo, el corazón, sino que penetra el alma y el espíritu. Esta palabra es poderosa y llega donde ningún ser humano puede llegar. Esta palabra llega a lo más profundo del corazón, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice la Biblia que no hay ninguna cosa creada que no haya ser manifiesta delante de ella. Amado hermano, nosotros debemos de ocuparnos en la lectura de la palabra. Si hay algo, amado hermano, que nosotros debemos de atender, es a la palabra del Señor, a meditar en ella, porque esto, amado hermano, nos va a ayudar a nosotros para el caminar con el Señor. Nos va a ayudar a entender su voluntad agradable y perfecta. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Salmos 119. Salmos 119. Gloria a Dios. Salmos 119. Gloria a Dios. 133. Salmos 119. 133. Gloria a Dios. Dice la bendita palabra del Señor: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoreará de mí. Cuando nosotros, nuestro caminar, nuestro andar con el Señor, es ordenado por la palabra de Dios, dice la palabra del Señor que ninguna iniquidad se va a enseñorear de nosotros. Quiere decir, amado hermano, que nosotros no vamos a ser esclavos del pecado, que nosotros no vamos a ser esclavos de la concupiscencia, ni las maldades, ni los deseos de la carne que a diario batallan con nuestra vida. Porque la palabra del Señor tiene el poder para ordenar nuestro caminar.
La palabra tiene el poder, amado hermano, para que nosotros caminemos en luz y no en tinieblas. La palabra nos va a ayudar a nosotros a vivir una vida agradable delante del Señor. El Señor nos va a ayudar, amado hermano, por medio de su palabra. Su palabra nos va a instruir. Su palabra nos va, amado hermano, a enseñar la senda que Dios quiere que nosotros caminemos. Y lo único que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es obedecer a su palabra. Porque su palabra, dice la Biblia, que es verdadera. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra jamás pasará. Su palabra es eterna, su palabra no cambia, su palabra sigue siendo la misma de los siglos hasta los siglos. Es la palabra de Dios y nosotros tenemos que vivir conforme a ella. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros meditamos en su palabra adquirimos sabiduría. Y no sabiduría terrenal, sino sabiduría espiritual. Cada vez que nosotros leemos la palabra, hermanos, estamos siendo instruidos por ella, estamos siendo sabios. Y la palabra del Señor nos enseña que mucho del pueblo ha sido destruido por la falta del conocimiento. Mucho pueblo se destruye, mucho pueblo, amado hermano, se va a perder por la falta del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es importante, amado hermano, que nosotros meditemos en la palabra del Señor. Es importante que nosotros, amado hermano, le demos de comer a nuestra alma y a nuestro espíritu. Porque nosotros, amado hermano, somos buenos para alimentar la carne, pero hay que alimentar el espíritu también. Hay un alma que está sedienta por Dios. Hay un alma, amado hermano, que anhela la palabra de Dios. Y es necesario que nosotros leamos la palabra. Es necesario, amado hermano, que nosotros atendamos al consejo de Dios. La palabra nos enseña, amado hermano, que tenemos que meditar en ella. Nuestra palabra de Dios, amado hermano, dice la Biblia que la palabra tiene que estar atada a nuestro cuello y escrita en la tabla de nuestro corazón. Necesitamos, amado hermano, escudriñar la Biblia. Necesitamos meditar en la palabra del Señor, porque ella nos va a instruir. Dice la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses 3:16. Vaya conmigo. 2 de Timoteo, bendito sea el nombre de Dios. 2 de Timoteo 3:16. Mire lo que dice la Biblia. 2 de Timoteo 3:15. Vamos a empezar del 15, 16 y 17. 2 de Timoteo 3:15. ¿Lo tenemos? Dice la Biblia: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia dice, amado hermano, que las santas escrituras nos pueden ser sabios a nosotros para la salvación. Y no solamente para reconocer que la salvación viene por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, sino también, amado hermano, para mantener esa salvación. Porque hay muchos que dicen, bendito sea el nombre de Dios, salvo siempre salvo, que cuando usted acepta a Jesucristo, amado hermano, usted ya ha sido salvo para siempre, y aunque usted peque, usted va a ser salvo. Amado hermano, eso es ignorar las escrituras. Es verdad que nosotros somos salvos por medio de la sangre bendita del Cordero de Dios que fue derramada en la cruz, pero nosotros se nos ha llamado, hermano, a seguir a Jesús. A nosotros se nos ha llamado a perseverar, a permanecer en la salvación. ¿Y cómo, amado hermano? Obedeciendo la bendita palabra del Señor. Nosotros tenemos que obedecer la palabra. Y dice, amado hermano, que la palabra nos va a enseñar. Cada vez que usted lea la Biblia, amado hermano, usted va a ser enseñado por la palabra de Dios. Dios va a estar alumbrando los ojos de su entendimiento. Esa palabra, amado hermano, va a llegar. Y mire que muchas veces, amado hermano, cuando nosotros estamos deprimidos, cuando nosotros estamos cargados, estamos pasando por un momento difícil, amado hermano, en esos momentos es cuando nosotros necesitamos una palabra de Dios, y es el momento en el cual nosotros no acudimos a la palabra de Dios.
Porque cuando nosotros estuviéramos cargados, hermanos, cuando nosotros estemos débiles espiritualmente, cuando no haya fuerza en nosotros, lo que tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer es escudriñar la Biblia para que Dios nos hable, para que Dios nos fortalezca. Bendito sea el nombre del Señor. Y es lo que menos nosotros hacemos. Nosotros lo que hacemos muchas veces es quejarnos contra Dios, renegar de lo que nos está pasando en nuestra vida y en vez de fortalecernos en la palabra de Dios. Porque la palabra, amado hermano, nos va a traer fortaleza. La palabra nos va a enseñar. También, amado hermano, la palabra nos va a redarguir de pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros estamos mal, amado hermano, delante de Dios. Y cuando hay algo, amado hermano, en nuestra vida que no está bien delante de Dios. La misma palabra, amado hermano, donde usted abra la Biblia, bendito sea el nombre de Dios. Dios le va a hablar. Y Dios le va a decir, amado hermano, por medio de su palabra, que usted está mal. Que usted necesita volverse a Dios. Que usted necesita reconciliarse con Dios. Que usted necesita arrepentirse de ese pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que a muchos no les gusta, amado hermano, leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son reprendidos por la misma palabra. Y cómo no, si la Biblia dice que la palabra es como martillo que quebranta la piedra y como fuego purificador. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra, amado hermano, nos va a redarguir. La palabra nos va a tocar donde más nos duele. Bendito sea el nombre de Dios. Porque dice la Biblia que no hay nada oculto que no sea manifiesto. Y la palabra, amado hermano, cuando llega, amado hermano, cuando Dios tiene el propósito de enviarla, no retornará vacía, sino que la palabra hará todo aquello para lo cual Dios la está mandando. Sintámonos bienaventurados cuando Dios nos habla por medio de su palabra. Sintámonos bienaventurados cuando la palabra del Señor nos exhorta. Porque eso quiere decir, amado hermano, que el Padre disciplina a su Hijo para que no sea bastardo. Entonces es Dios que nos está disciplinando. Es Dios que nos está amonestando. Es Dios, amado hermano, que nos está llamando la atención para que nosotros corrijamos lo deficiente, para que nosotros volvamos al camino. La palabra nos va a instruir. O sea, la palabra va a ser nuestro ayo. La palabra va a ser, amado hermano, nuestro maestro que nos va a enseñar a Cristo, que nos va a enseñar lo que tenemos que hacer. La palabra, amado hermano, nos va a guiar al camino verdadero. La palabra es lo que, amado hermano, a mí me manifiesta lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar, amado hermano, en todo lo que oímos, en todo lo que vemos y en todo lo que hablamos. Si no está de acuerdo a la palabra de Dios, deséchelo. Bótelo porque no es de Dios, porque la palabra es lo que Dios nos ha dejado a nosotros para que podamos probar los espíritus, para que nosotros podamos probar si algo es de Dios o no es de Dios. Por eso, amado hermano, hay tantas sectas, por eso hay tantas falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque se han desviado de la palabra, porque han hecho a un lado la palabra de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos hacer la palabra de Dios a un lado? Si es, amado hermano, lo que a nosotros nos va a edificar, si es a lo que Dios nos ha llamado a cumplir. ¿Cómo nosotros vamos a desechar el consejo de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a menospreciar la bendita palabra del Señor? Pero ¿saben por qué muchos la han desechado? ¿Saben por qué muchos, amados hermanos, la han hecho a un lado? Porque no les gusta lo que la palabra dice. Porque la Biblia llama al pecador por su nombre. El que es fornicario es fornicario. El que es adúltero es adúltero. El que es hechicero es hechicero. El que es borracho es borracho. El que es, amado, homosexual es homosexual. La palabra, amado hermano, nos confronta. La palabra nos dice la verdad. Por eso cuando usted lee la Biblia, usted se está viendo en un espejo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese espejo le está revelando lo que usted es. Usted cuando lee la Biblia, usted, amado hermano, se va a ver en la Biblia. Usted va a ser confrontado, va a ser instruido, va a ser enseñado por la palabra de Dios. Y la palabra le va a decir la verdad a usted. Cada vez que nosotros leemos la palabra, nosotros vamos a decir, esto es para mí, yo estoy viviendo esto y yo tengo que ser exhortado por la palabra de Dios. La palabra nos va a exhortar, hermanos. La palabra va a hacer que nosotros, aquello torcido, lo enderezcamos, para que nuestros pasos vayan caminando bien, para que nosotros vayamos siguiendo a Cristo. Eso es lo que hace la palabra. Por eso, amado hermano, Pablo le dice al joven Timoteo, no te descuides de la lectura de la palabra. Léela. Yo sé que tú desde niño sabes las escrituras, pero no creas que por saber las escrituras tú vas a dejar de seguirlas leyendo, porque hay muchos que creen, amado hermano, ya sé bastante de la escritura, tengo mi cabeza empapada de la escritura, ya no necesito leer la Biblia. Hay quienes ya no predican, amado hermano, con Biblia.
sino, amado hermano, que suben sus tablets. Han desechado la palabra del Señor. Oh, amado hermano. Gloria a Dios. Hay muchos, amados hermanos, que ya no necesitan la Biblia porque ya se la andan en la cabeza de memoria. Déjeme decirle, amado hermano, que aunque nosotros seamos nutridos, empapados de la palabra del Señor, siempre vamos a tener que volver a esta fuente de agua de vida. Siempre vamos a tener que comer de este pan espiritual. No podemos desechar la palabra del Señor. Sabe, amado hermano, que es tan poderosa es la palabra de Dios que muchas veces nosotros leemos un pasaje y creemos que ya lo entendimos. Oh, pero cuán maravilloso es el Señor, que cuando lo volvemos a leer, Dios nos da revelaciones nuevas, Dios nos da nuevo entendimiento, porque eso así es la palabra del Señor. Había una vez, amado hermano, un pastor que predicaba en la Unión Soviética, en el tiempo donde la Unión Soviética perseguía a los cristianos, donde quemaba, amado hermano, las iglesias, donde no permitía que nadie, amado hermano, tuviera una Biblia en su casa. Era tan difícil mantener una Biblia que a este pastor solamente le habían hecho llegar a sus manos un versículo nada más de la palabra del Señor. Él no conocía la Biblia, él solamente tenía un versículo. Pero mire, amado hermano, el poder de Dios. Mire, amado hermano, el poder de la palabra de Dios, que con este versículo este pastor predicó durante todo un año, y durante todo un año los mensajes fueron diferentes, nunca fueron los mismos, porque era una nueva revelación que Dios le traía cada día. Así es el poder de la palabra, amado hermano. La Biblia dice que inescrutables son los caminos del Señor. ¿Quién los conocerá? Nos podemos conocer profundamente al Señor. Y la palabra, amado hermano, nos muestra al Señor. Muchas veces nosotros creemos que sabemos la palabra, pero déjeme decirle, amado hermano, que somos, por decirlo de esta manera, ignorantes los que pensamos de esa manera. Porque Pablo dice, si alguno se cree que sabe algo, déjeme decirle que no lo sabe como debería de saberlo. Amado hermano, nosotros debemos de depender de la palabra de Dios. Si Dios lo aprueba, lo hago. Si Dios no lo aprueba, no lo hago. Si Dios lo aprueba, yo voy a continuar adelante. Si Dios no lo aprueba, voy a tener que frenarme, voy a tener que pararme y obedecer la voluntad de Dios a través de su palabra. Cierto día un evangelista fue a predicar allá por las zonas de Gran Bretaña, toda esa zona por allá. Y dice, amado hermano, que este evangelista se fue y solo llevó 40 Biblias. 40 Biblias llevó nada más. Porque para ese entonces la situación era muy difícil. Predicar en esos países era difícil. La gente no llegaba por miedo a las amenazas de los mismos gobiernos. Pero ¿cuál fue la sorpresa de este hombre? Que cuando llegó allá, amado hermano, todo el país casi entero, la ciudad entera donde él iba, se le vino, amado hermano, a escuchar el mensaje de Dios, porque esa gente tenía hambre de Dios. Y aquel evangelista, cuando miró aquellas multitudes que estaban llegando, y dijo, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con tanta multitud? Si yo solo tengo 40 Biblias, ¿cómo les voy a regalar una a cada uno? No tengo. Y entonces, amado hermano, el Señor le dice, enciérrate en ayuno y oración, que yo te voy a hablar y yo te voy a revelar lo que tú vas a hacer. Y aquel evangelista dice que se encierra en ayuno, en oración, porque la campaña, amado hermano, no era de un día, sino que era de varios días. Bendito sea el nombre del Señor. Y él decía, Señor, pero ¿por qué no me dijiste, Señor, que ibas a traer estas multitudes? Bueno, ¿dónde está tu fe? Le dice el Señor, ¿dónde está tu fe? Porque solo llevaba 40 Biblias, porque pensaba, amado hermano, que la gente iba a llegar poquito. Pero mire que los caminos de Dios muchas veces son misteriosos. Y dice, amado hermano, que durante el tercer día de ayuno, Dios le dice, de las 40 Biblias, tú vas a agarrar una hoja de la Biblia y tú la vas a acomodar de tal manera que vas a darle una hoja a cada persona que ha llegado. Porque una sola hoja de mi palabra es poderosa para traer el crecimiento espiritual para estas almas. Una hoja de mi palabra es poderosa para darle vida, es poderosa para mantenerlos en el camino, es poderosa para guiarlos al cielo. Hermano, y esos son testimonios reales, no son cuentos ni fábulas. Una hoja, hermano. Y nosotros que tenemos 66 libros.
y no los queremos leer. ¿Sabe, amado hermano, que allá en los países orientales, allá, amado hermano, allá matan? Allá esos hermanitos no conocen una Biblia. Hay hermanitos que desean tener una Biblia, hermano, y no la tienen. Y nosotros que la tenemos, hermano. Hay veces que yo he llegado a tener hasta 4 Biblias, bendito sea el nombre del Señor. De diferentes traducciones, hermano. Pero ¿de qué sirve tener bastantes Biblias si no la leemos? Si no meditamos en la palabra. Y nosotros, hermanos, que la tenemos aquí, bendito sea el nombre del Señor, muchas veces cuando llegamos a la casa por ahí la arrumbamos, y solamente cuando vamos a venir al culto la volvemos a tomar, y muchas veces hasta la andamos buscando porque se nos ha perdido. Ay, bendito sea el nombre de Dios. Descuidamos, hermanos, la palabra del Señor. Pablo le dice: acuérdate que tienes que escudriñar la Escritura, porque es que la Escritura, hermano, nos va a hacer sabios. La Escritura nos va a hacer inteligentes a nosotros para buscar de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para ser instruidos por la palabra del Señor. La palabra, amado hermano, es el bálsamo que cura nuestras heridas. La palabra, amado hermano, va a ser en nuestra vida una bendición. Por eso, amado hermano, es que cuando nosotros, dice la Biblia, que venimos al templo, nosotros venimos a contemplar la hermosura de Jehová y a escudriñar y a meditar en su palabra. Por eso, amado hermano, nosotros tenemos que poner por obra la palabra del Señor. Tenemos que acordarnos de que precisamos alimentarnos de la palabra de Dios. Dejemos lo que estamos haciendo, hermanos. Con un capítulo que usted lea del Antiguo Testamento y un capítulo que lea, amado hermano, del Nuevo Testamento cada día, usted va a ver, amado hermano, cómo va a ir despertando ese anhelo, ese deseo por Dios, esa hambre, esa búsqueda por Dios. Usted propóngase cada día leer un capítulo del Antiguo Testamento y un capítulo del Nuevo Testamento, pero medítelo, escudriñelo, así como que cuando se sabrosea algo que a usted le gusta, así, amado hermano, empiece a deleitarse en la ley del Señor, empieza, amado hermano, a leer aquellos pasajes con el anhelo y el deseo de entender, con el anhelo y el deseo de que Dios le revele, de que Dios le hable a su vida, y de repente, amado hermano, va a venir la voz de Dios y Dios le va a hablar a través de las Escrituras. De repente, amado hermano, usted tal vez esté pasando por una necesidad y va a encontrar la respuesta en la Escritura, porque la Escritura, amado hermano, emana sabiduría, sabiduría de Dios, sabiduría celestial y no terrenal. Nosotros necesitamos, hermanos, volver a la palabra del Señor. Cuando la palabra fue quitada del pueblo de Israel, el pueblo de Israel se desenfrenó. Hasta tal punto, amado hermano, que llegó un tiempo que la palabra de Dios ya no se leía. Llegó un punto, amado hermano, que la palabra de Dios ya la habían olvidado. En los tiempos, amado hermano, de Josías, hasta que alguien, un sacerdote llamado Hilcías, amado hermano, encontró la ley de Dios. Estaba, amado hermano, abandonada en el mismo templo. Estaba ahí, amado hermano. El pueblo estaba viviendo como ellos querían, amado hermano. No había ley. Y que la Biblia dice que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Oh, amado hermano, cuánta gente le gustaría que esta Biblia no estuviera. ¿Sabe por qué a mucha gente le gustaría que esta Biblia no estuviera? Porque ellos pudieran hacer lo que les diera la gana y nadie los exhortara, nadie los amonestara. Porque en el tiempo, amado hermano, antes de la ley, antes de Moisés, amado hermano, dice la Biblia que ellos no tenían ley. No tenía, amado hermano, algo que les dijera lo que ellos tenían que hacer. Así que ellos hacían, amado hermano, conforme a lo que ellos querían. Pero cuando vino la ley, amado hermano, entonces ya Dios viene a tratar con el hombre, ya viene a tratar con el ser humano y le pone leyes y le dice: Israel, estas son mis leyes, estos son mis estatutos, estos son mis decretos. Ten cuidado, Israel, de desamparar mi ley. Ten cuidado de descuidarlo, sino que vas a meditar en mi ley de día y de noche. Ten cuidado de traspasar mis mandamientos, porque el día que tú traspases mis mandamientos, el día que tú descuidas mi ley, ciertamente tú vas a morir. Y así mueren todos, amado hermano, cuando descuidamos esta palabra. Morimos espiritualmente, amado hermano. Deje de comer varios días a ver cómo se va a sentir. A ver si no se va a sentir débil, se va a sentir moribundo, se va a sentir sin fuerza. Bueno, así se siente espiritualmente todo aquel que nos come de este maná del cielo. Así se siente todo aquel que no medita en la ley de Jehová. Así es todo aquel que no está comiendo, nutriéndose del pan vivo que Dios nos ha dejado. Así es, amado hermano.
El día que nosotros dejamos de leer la palabra, el día que dejamos de meditar, amado hermano, nos volvemos más carnales, andamos un poco más carnales. Porque yo ya lo he sentido. Porque hay días, amado hermano, que por andar ocupado de un lado por otro no he leído la Biblia. Ese día, amado hermano, ando carnal. Ese día como que las tentaciones son más fuertes, como que ya empiezo a pensar cosas que no debería pensar. Y es porque no he bebido de la fuente de las aguas. Es porque no me he alimentado del maná del cielo que Dios me ha dejado. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso, amado hermano, muchos se van alejando del Señor. Por eso muchos no permanecen en el camino del Señor. Porque no se están nutriendo. Porque no están bebiendo la leche espiritual que Dios les ha dado. Amado hermano, nosotros dice la Biblia que somos como niños. Que necesitamos la leche espiritual no adulterada. Amado hermano, nosotros necesitamos meditar en la palabra del Señor. Necesitamos ocuparnos en esto, bendito sea el nombre del Señor. Oh, amado hermano, nosotros muchas veces dedicamos tiempo innecesario a cosas que no van a traer nada de beneficio a nuestra vida. Quitemos toda esa basura que estamos viendo, quitemos toda esa basura que estamos practicando y pongamos, amado hermano, ese tiempo y dediquémoselo a la palabra del Señor y usted va a ver cómo va a crecer espiritualmente. Usted va a ver, amado hermano, cómo se va a fortalecer en el Señor. Es lo que Dios quiere, amado hermano. Dios quiere que nosotros nos esforcemos. Ay, cómo no le dijo el Señor a Josué: esfuérzate, Josué. ¿Y por qué se iba a esforzar el Josué, amado hermano? Porque esto no es fácil. Esto necesita esfuerzo, esto necesita entrega, esto necesita, amado hermano, voluntad. Porque a nadie le gustan las cosas espirituales. A nadie le gusta leer la Biblia, a nadie le gusta orar, a nadie le gusta ayunar, a nadie le gusta, amado hermano, venir a la iglesia. Esas cosas, amado hermano, tenemos luchas. Tenemos pruebas, son difíciles, pero cuando nosotros entendemos, amado hermano, el fin glorioso que nos espera, porque mire cuán bueno es la palabra del Señor, que ella nos revela el fin que nos espera. Si nosotros permanecemos en su palabra, si nosotros somos hacedores de su palabra y obedecemos al Señor, hay un fin glorioso. Hay un fin glorioso, amado hermano, que nos espera en el cielo juntamente con nuestro Rey. Pero si nosotros, amado hermano, somos desobedientes, también la misma palabra nos dice a dónde vamos a ir. ¿Dónde van los desobedientes? ¿A dónde van todos aquellos los que se rebelan contra Dios y los que se rebelan contra su palabra? Por eso, amado hermano, atendamos al consejo de la palabra del Señor. No descuidemos la lectura. No descuidemos, amado hermano, por muy cansados que estemos, por muy ocupados que estemos. Es mentira, oiga bien lo que le voy a decir. Es mentira que nosotros no podemos apartar un espacio de tiempo para leer la palabra. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque no queremos. Esa es la verdad. Porque no queremos, hermano, porque el querer es el poder. Y porque la Biblia dice, amado hermano, que para todo hay tiempo. Hay tiempo para todo, hermano. Así que excusas no vamos a tener delante de Dios. Porque tiempo hay, hermano. Lo que pasa es que nosotros debemos de esforzarnos. Debemos, amado hermano, de pedirle a Dios que ponga en nosotros el querer como el hacer para poder meditar en su palabra. Tenemos que meditar en ella de día y de noche. Amado hermano, hay que meditar en ella. Cuando nos acostemos, amado hermano, meditemos en lo que hemos leído. Meditemos. Amado hermano, de repente Dios nos habla. Muchos dicen, oh, queremos escuchar la voz de Dios. Amado hermano, lea la palabra de Dios y medite en la palabra de Dios y va a ver, amado hermano, cómo usted va a escuchar la voz de Dios. Va a ver, amado hermano, cómo de repente cuando usted esté meditando la palabra, Dios le habla, Dios le va a esclarecer el pensamiento, la lectura que usted leyó y usted la va a entender y se va a sorprender y de repente usted, amado hermano, se va a sentir gozoso, se va a sentir feliz porque sabe que es su maestro que le está revelando la palabra, porque sabe que es su maestro que le está instruyendo, que le está enseñando. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay que ser diligentes, hermano. Hay que ser diligentes para poner por obra la palabra del Señor. Y esto es un mandamiento que Dios nos ha dado a todos nosotros, amado hermano. Leamos la palabra de Dios. Meditemos en ella. No descuidemos. Algo que no tenemos que descuidar es la lectura, amado hermano. Y el único interesado a que usted no lea la palabra de Dios es Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros nos vamos a estar alimentando
No solamente espere venir a un servicio y abrir su Biblia y leer la palabra y escuchar la palabra de Dios. No, porque todos los días, amado hermano, Dios le puede hablar. Solo necesita abrir su palabra y usted dígale, habla, Señor, que tu siervo oye. Y Dios le va a hablar a través de su palabra. Dios lo va, amado hermano, a exhortar. Dios lo va a corregir. Dios lo va a alentar. Dios le va a animar. Dios va a decirle lo que usted necesita oír. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amado hermano, aparte un tiempo para leer la palabra del Señor. Dedíquele ese tiempo a la palabra para que podamos crecer espiritualmente y podamos así llevar mucho fruto para el Señor. Bendito sea Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Nos ponemos sobre nuestros pies.